hoy. Bueno, primero que nada, como siempre, decir que las diapositivas son del Departamento de Genética, o sea, de la cátedra de genética del Departamento de Biología Celular y Molecular de la FMED, de la UDELAR. Si me llevan en cara por copyright, ustedes me van a llevar cigarros a la cárcel, y arrancamos, ¿está? Vamos a hablar de biología celular y molecular, de la genética clásica y molecular, ¿tá? Vamos a hacer como una introducción. Quienes ya han estudiado conmigo ya hemos visto este tema en el curso de introducción. Esta es la bibliografía recomendada. Estas son películas y series y documentales que si quieren pueden mirar, la verdad a mí me valen lo que ustedes quieran. Pinche conexión. Si se corta, me avisan, por favor, porque me está diciendo que la conexión es un poco inestable, como yo. Pero creo que se escucha bien, ¿verdad? ¿O no? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Ay, gracias. Ya me estaba asustando. Bien. Bueno, entonces vamos a hacer, arrancar. Primero que nada, la herencia, ¿tá? De cómo se heredan los elementos, las características de los individuos es algo que ha venido estudiando la humanidad, aunque sea de forma inconsciente, hace unos 10.000 años, ¿tá? Debido a que ya se modificaban características en plantas o animales, para hacerlos acordes a características deseadas. El primer modelo, bueno, uno de los primeros modelos era el de Aristóteles, que proponía la mezcla de sangres o humores, ya que en lo que era el pensamiento aristotélico, por el cuerpo humano corrían 4 humores, o sea, 4 líquidos distintos, y según él, esta mezcla daba lugar a la procreación, y a partir de esta mezcla, características de tanto del padre como de la madre se mezclaban y eran transmitidos a la descendencia, que es lo que dice acá. Y por eso es que los miembros de una misma especie son parecidos. Pero hay algunas contradicciones, algunas observaciones que fueron contradictorias a este modelo que lo desvalidaban un poco. Como por ejemplo de cómo surgía la variación, o por qué descendientes de híbridos se parecen a los parentales. Híbridos es cuando tenemos miembros de 2 especies distintas, o capaz que de las mismas especies, pero de distintas razas, si se quiere, que bueno, que se pueden cruzar, o por ejemplo, distintas especies, pero de la misma familia, como los tigres y los leones, que pueden dar ligres, o tigrones, creo que se llaman, o por ejemplo, los asnos, que si no me equivoco es la cruza entre un burro y una yegua, pero no estoy seguro, pero es un híbrido. El burro no es híbrido, el burro es puro, el asno creo que es el híbrido. En fin, o sea, hay muchos tipos de híbridos, como el grolar, que es un oso que está surgiendo ahora, que es la hibridación entre un oso polar y un oso grizzly, debido a cambios climáticos, etc. No importa, me cuelgo, perdón, si me cuelgo, me redireccionan a dónde vamos. Pasa que me parece que están interesantes los ejemplos y que los pueden después ir a buscar ustedes para ver que miembros de diferentes especies también se pueden hibridar, bueno, hacen la porquería y tienen hijos, básicamente. Entonces, tenemos que hay características que desaparecen y reaparecen en generaciones posteriores, que eso lo vimos con lo que eran, por ejemplo, los patrones de herencias monogénicos, según el modelo mendeliano, y tenemos que hay características que se heredan que son incambiadas. Entonces aparece Gregor Mendel en 1865, que Gregor era un monje austrohúngaro, que nació en 1822, nada, ya estamos aburridos de ese cuentito, no lo voy a hacer más. Entonces, Mendel lo que hizo fue estudiar el fenotipo, 7 fenotipos distintos de la planta de guisantes, y él trabajó con líneas parenterales puras, o sea, que eran homocigotos, ya sean dominantes o recesivas, y cruzó estos caracteres y vio qué proporción daban en la descendencia. Los rasgos que estudió Mendel eran monogénicos. Entonces, acá tenemos el ejemplo de un dihíbrido, que eran las semillas de guisantes, que eran amarillas y lisas, que eran doble homocigotas, y las verdes y rugosas que eran también doble homocigotas. Él cruzó a estas semillas, entonces estas semillas solamente podía dar esta solamente el rasgo amarillo para el color, y esta solo el rasgo verde para el color, y esta solamente el rasgo liso para la forma, y este solo el rasgo rugoso. Al cruzarlas, formó un dihíbrido, pasaron de ser doble homocigotas ambas para ser dobles heterocigotas.
Entonces, ¿por qué? Porque tenían el cromosoma dominante, o el cromosoma que codificaba el amarillo, y el cromosoma que codificaba el verde, o el alelo, mejor dicho, el gen y los alelos. Y tenía el gen con el alelo que codificaba la forma, o sea, el gen que codificaba la forma con el alelo liso, y el gen que codificaba la forma con el alelo rugoso, para que no se confundan los términos, ¿está? Entonces, el gen forma era uno y podía dar el fenotipo amarillo o forma lisa o rugosa en función de qué alelo tuviera. Y después teníamos el gen color que podía dar amarillo o verde según el alelo que tuviera. Lo que vio Mendel es que en esta primera generación parental, todos los individuos, que nosotros sabemos que son dobles heterocigotos ahora, tenían el fenotipo amarillo liso. Es un fenotipo parental, porque lo vemos que está en la generación parental. Y se había perdido el rasgo rugoso y el rasgo verde. Pero la diferencia, en esta generación filial, es que genotípicamente eran distintos. Si bien tenían el mismo fenotipo que este individuo doble homocigoto, este tenía un R grande, R chica, y grande, Y chica. Entonces, los gametos que podía dar eran R grande, Y grande, R chica, Y chica, R grande, Y chica, R chica y R Y chica. Entonces, acá tenemos 4 gametos posibles para cada uno de los alelos que tiene, ¿ah? O para cada uno de los progenitores, porque luego, mediante un proceso de autofecundación, o sea, 2 individuos dihíbridos, vio cómo la segunda generación filial aparecían fenotipos que no existían antes, que a los cuales vamos a llamar recombinantes, y fenotipos, y fenotipo de este verde rugoso que se había perdido en la primera generación filial. Entonces, Mendel lo que propuso es que hay un carácter o hay un elemento particulado que determina la herencia que domina, hace que un carácter domine sobre el otro. Y acá, como tenemos un doble heterocigoto en este cuadro de Punnett, sabemos que la proporción va a ser de 9 sobre 16 amarillos y lisos, que es el fenotipo dominante, que va a ser 3 sobre 16 verdes y lisos, que es uno recombinante, este era parental, van a ser 3 sobre 16 amarillos y rugosos, que también es recombinante, y uno verde y rugoso, que es el fenotipo recesivo, que también es parental. ¿Ah? Entonces sabemos que la proporción va a ser 9 a 3 a 3 a 1. ¿Tá? O si estamos estudiando un solo rasgo, la proporción va a ser, si cruzamos 2 heterocigotos, va a ser de 3 a 1 fenotípicamente. 3 van a tener el fenotipo dominante y 1 va a tener el fenotipo recesivo. Mendel, la diferencia con los otros modelos y por el cual este modelo no fue aceptado en su momento. Ahora es el modelo que usamos generalmente. Pero la diferencia de Mendel es que él se basó en el modelo científico para realizar sus experimentos. ¿Ah? Y luego vino Griffith, ¿tá? Ya luego que ya estaba aceptado lo de que habían elementos que transmitían la información y bueno, todavía no se hablaba de genes, pero bueno. Griffith planteó que había un principio de transformante, y él estudió esto matando muchos miles de ratones. ¿Cómo los mataba? Les inyectaba los neumococos, que es un diplococo, es una bacteria, es el agente etiológico de la neumonía adquirida en la comunidad, de la NAC, o neumonía. Los doctores le decimos neumonía, porque nos cagamos en los tildes y nos parece que somos más inteligentes por hablar así mal. Entonces, tenemos la cepa no virulenta, que era la R, ¿ah? En donde se le inyectaba a ratones y veía que los ratones sobrevivían y no recuperaba bacterias de esa inoculación de esa cepa. Y luego tenía en esa ratoncita. ¿Tá? Igual no son muy santos de mi devoción los ratones. Lo hubieran hecho con ratas, que me dan más asco, pero no importa. Es horrible lo que estoy diciendo, lo sé. Pero bueno, no me gustan. ¿Tá? En fin. Y después teníamos la cepa, o el serotipo virulento. El serotipo que es mejor, es más correcto que cepa. Pero bueno, teníamos el serotipo virulento, que eran encapsulados con una cápsula de polisacáridos, que era el serotipo 3S. ¿Ah? Le agregaban este serotipo a los ratones vivos, se los agregaban a las neumococos, y veían que los ratones morían y se recuperaban bacterias encapsuladas del mismo serotipo 3S en los cadáveres de los ratones.
Luego, Griffith, mediante el calor, que el calor sabemos que desnaturaliza las proteínas, le puso ese mismo neumococo, ese serotipo 3S, y como estaban muertos por el calor, ya no eran virulentos. Los inyectaba a los ratones y el ratón sobrevivía y no tenía bacterias luego en la sangre, en su organismo. Y finalmente, como un cuarto experimento, porque tenía muchos ratones, entonces podía matar a todos los que él quería, agarró neumococos del serotipo 2R vivos, ¿ah? Que este serotipo era no virulento, y los mezcló con los del serotipo 3S, que estaban muertos por calor, que no eran virulentos. Entonces le inyectó dos neumococos no virulentos, uno vivo no virulento y otro muerto no virulento. Al inyectarlo, los ratoncitos morían, ¿ah? Y en el ratón muerto se recuperaba el serotipo 3S vivo, ¿ah? Que eran los neumococos encapsulados. Entonces, a partir de eso, Griffith entendió, como el libro de genética, entendió que había algo que cambiaba a esos neumococos no virulentos a virulentos, y que tenía que ver con esos restos de neumococos muertos. Entonces, Avery, MacLeod y McCarthy hicieron un experimento agarrando los neumococos virulentos, los lisaron, básicamente es como que los licuaron, ¿ah? Hicieron un tratamiento enzimante para eliminar las azúcares, que eran los que formaban la cápsula, y a ese preparado, con el azúcar eliminado, los agregaron a un guisado o a un preparado que tenía neumococos no virulentos vivos, y cultivaron eso, y en el cultivo encontraron neumococos de S, que eran los virulentos. Entonces entendieron que la cápsula de azúcares, porque acá en estos neumococos muertos que tenían esta cápsula, que era en principio la primera diferencia que veían, no era la que determinaba que se producieran los neumococos virulentos. O sea, la cápsula de los neumococos es uno de los principales factores de virulencia y es lo que genera la respuesta inmune en el organismo tan avanzada y demás, pero no es lo que genera la muerte de los mismos. Estoy diciendo, perdón. La virulencia de los mismos, o no es la que determina, si bien la cápsula determina la virulencia, no por poseer la cápsula polisacárida, significa que esta pueda transformar a los otros en virulentos, porque acá la cápsula no estaba, ¿tá? Entonces no tendrían que haberse cultivado neumococos virulentos, pero sí se cultivaron. ¿Tá? ¿Ahí se entendió? Sí, ahí se entendió. A ver, ¿se escucha bien? Me saltó el cartel de conexión inestable de vuelta. ¿Cómo odio ese cartel? A mí Díganme. no se me trancó el mismo. Te Ah, escuché muy bien. bien. Perfecto. ¿Ahí se entendió? Sí, sí. Perfecto. Mucho, muy importante para mí que se entienda. Luego hicieron lo mismo con el ARN y pasó lo mismo. Se cultivaron neumococos bacilíferos, perdón, bacilíferos es la tuberculosis, virulentos. Entonces se vio que el ARN tampoco era. Y luego, proteínas, ARN, no servían. Esperen, ¿no me falta algo? Ah, los azúcares, las proteínas y el ARN se cultivaron y sucedió lo mismo. O sea, seguían cultivándose neumococos virulentos. Entonces, ni el ARN, ni las proteínas, ni los azúcares eran los que determinaban que los neumococos no virulentos se transformaban en virulentos. Pero cuando se eliminó el ADN, ¿tá? Los neumococos que se recuperaron eran de estos que estaban enteros y vivos en este preparado, que eran los no virulentos. Entonces determinan que el ADN es el responsable de la transformación. ¿Tá? Entonces, acá, este esquemita, no me voy a detener mucho, porque me parece que es mucho texto y que va a complicar. Simplemente, acá lo que se ve es un dominio, esto es cuando se está estudiando el genoma de este bicho que nos tiene en pandemia, del COVID, ¿tá? Del SARS-CoV-19, lo que se vio es que había una secuencia, ¿tá? Que se veía que estaba presente en los murciélagos, ¿tá? Y que a su vez había en los pangolines una secuencia, estos son aminoácidos que forman proteínas, ¿tá? Que había una secuencia homóloga en el pangolín también. Entonces lo que se plantea, ¿tá? Esta secuencia es del vampiro, el CoV, y el SARS-2 era del pangolín. ¿Tá?
Entonces, se plantea que hubo como una hibridación en este virus, o como una recombinación entre la secuencia que estaba en el murciélago y la que estaba en el pangolín, y así surgió ese nuevo virus que era, que es el SARS-CoV-19, que pertenece a la familia de los coronaviridae, que siempre hubo coronavirus típico de resfriado común del invierno, ¿tá? No es que el coronavirus se inventó ahora y por eso, ya se conocía, por eso también salió tan rápido la vacuna y tal, porque todos los países se pusieron la tarasca. Entonces, eso es una de las cosas que ayudó a que se desarrollaran tan rápido tantas vacunas. Y bueno, y fue como esa mutación, como esa hibridación de virus, lo que dio como resultado este nuevo tipo de virus. No me voy a detener mucho más en eso, porque me parece que eso es lo importante. Y luego lo que tenemos es las propiedades de las moléculas informativas. Y acá, para que no se confundan, las unidades monoméricas, las subunidades monoméricas, son los desoxirribonucleótidos, la citosina, la adenina, la timina y guanina. Acá nos ponen el ejemplo de que si fueran las letras del abecedario, o si fueran los aminoácidos, ¿cuál sería la proporción? Básicamente esto lo que les tiene que dejar claro es que siempre, como son los codones, están día 3, van a ser a las 8, a la 8 el exponente. Entonces, si las letras del abecedario fueran la unidad monomérica del ADN, tendríamos 26 a la 8 combinaciones posibles. Y entonces esos 26 a la 8 serían el número de posibles codones que se podrían formar. Tenemos que las bases nitrogenadas son 4, entonces la base va a ser 4 y el exponente, como son 3 codones, o sea, de cada 3 bases es un codón, tenemos la posibilidad de cada 3 generar un aminoácido, es 4, por el número de unidades monoméricas, elevado a la 8, porque se agrupan de a 3, que nos da 65.536 combinaciones. Esas son las posibles combinaciones de los nucleótidos en el ADN. Y si fueran los 20 aminoácidos, sería 20 a la 8. Entonces, lo que les tiene que quedar de acá es que la cantidad de unidades monoméricas se elevan a la 8 para ver las posibles combinaciones que tenemos de ese material genético. Entonces, las propiedades son que el número es limitado de subunidades, o sea, en este caso son 4, que contienen información biológica que tiene que ser útil y legible, porque si no es legible no se puede, por todos los procesos que hemos visto y que vamos a ver sobre la traducción, la duplicación del ADN y demás. La traducción en realidad del ADN se transcribe, después se traduce el ARN, pero la replicación o duplicación, como les guste más, tiene que ser legible. Es estable y reproducible porque tiene que conservarse, y tiene que conservarse el ADN, sobre todo, muy bien, para evitar mutaciones y fallas genéticas que pueden ser la base fisiopatológica de lo que son los distintos tipos de cáncer o de lo que es algunas enfermedades genéticas, o aberraciones en el cariotipo, ya sean numéricas o estructurales, y que esto es el principio de conservación. Que la transmisión tiene que ser precisa, eso es la expresión, y que tiene que tener la capacidad de cambiar, eso es la variación. Digamos que la variación genética estaba dada a expensas de 3 cosas, que era la segregación independiente, que es la ley de Mendel, la segunda ley de Mendel, que eso tiene que ver con la formación de gametos más que con las secuencias aminoácidas, pero también tenemos la recombinación en la etapa de Paquiteno de la profase 1 de meiosis 1, y tenemos las diferentes combinaciones entre ovocitos y espermatozoides. No me importa el modelo de Watson y Crick. Acá lo que se estudió para estudiar la estructura del ADN básicamente era una serie de experimentos donde se marcaban la timina y la adenina, la guanina y la citosina, y se veían que las proporciones, ya sea en el timo de vaca, en el vaso de la vaca, en las levaduras o en bacilos, tubarios, supongo que debe ser de tubarios de la trompa falopio, porque los bacilos y los lactobacilos son de la flora, pero no importa de dónde, o sea, poco me importa de dónde. Lo importante acá es que la proporción de adenina y timina era igual y que la de guanina y citosina era igual. Entonces, esto nos habla de que la adenina está en igual proporción que la timina, y esto nosotros ya sabemos que es porque se aparean estas bases nitrogenadas. Entonces, es entendible y es racional y esperable que las proporciones sean iguales. Al igual con la guanina y la citosina. Y
por cristalografía, por datos cristalográficos, gracias a Rosalinda Franklin y Maurice Wilkins, esto se pudo estudiar un poco mejor, ¿tá? Que lo que se hacía era eso, se tiraban rayos X en una muestra, acá había como, digamos, se dejaba pasar en un pequeño, por donde estaba la muestra, se dejaba, o en realidad no es donde estaba la muestra estaba acá, se dejaba pasar por un agujero el- los rayos, los cuales iban a una placa, ¿tá? Que era como las radiografías, como las plaquitas de los huesos. Y ahí se veía el patrón de las distintas bases. ¿Ah? Y ahí fue como empezaron también a estudiar las proporciones. ¿Ah? Esos avances ayudaron un montón. Y también esto ayudó a definir la estructura del ADN. Se vio que el ADN tenía una estructura doble hélice con dos cadenas antiparalelas en donde las bases estaban apareadas, como ya vimos, con adenina y timina y con citosina y guanina, las cuales la adenina y la timina forman dos enlaces de hidrógenos, mientras que la citosina y la guanina forman tres enlaces de hidrógenos. Y sabemos que los diferentes nucleótidos están formados o están enlazados, están formados por las bases nitrogenadas y por los desoxirribonucleótidos, que son esos cuatro que ya vimos, y están unidos por enlaces fosfodiesters que unen al extremo 5' de la molécula que se acaba de incorporar con el extremo 3' de la que ya estaba en la base. Entonces, la última incorporada siempre es la que tiene el extremo 3' libre. ¿Ah? Luego Francis Crick, en lo que se llama, en el estudio que hizo, que se llama On Protein Synthesis, de the British Society of Experimental Biology, propone las ideas centrales de la biología molecular, el dogma central de la genética. Entonces, dice que la principal función de los genes es la producción de proteínas, que sabemos que sí, ¿tá? Plantea la hipótesis de la secuencia, que nos dice que el orden de las bases en una proporción del ADN es un código para una secuencia específica de los aminoácidos, básicamente está hablando de los genes. ¿Ah? Cada gen es un pedazo de ADN que tiene una secuencia de bases nitrogenadas, las cuales van a codificar la información para formar las proteínas en su configuración nativa, en su configuración funcionante. Y lo que establece es que si la secuencia codifica una proteína con 4 nucleótidos y 20 aminoácidos, el código más simple debe ser el de tripletes. ¿Cómo llegó a esa conclusión? Pues preguntarle a Francis Crick, realmente. O sea, él tiene un intelecto que me excede. Pero bueno, si quieren lo podemos poner como debercito para el fin de semana. Pero está, a ustedes lo que les tiene que importar es que los nucleótidos se agrupan de a tripletes y, y que cada tres nucleótidos se forma el codón o triplete y se sintetiza un aminoácido. Entonces el dogma central de la genética, de esto, que estos estudios fueron los que permitieron realmente el nacimiento de la biología celular y molecular, es que la información se transmite del ADN a un intermediario, que es el ARN. Primero como ARN mensajero, que es mediante la traducción, que luego es la transcripción, perdón, que luego es traducido a proteínas por los ribosomas que están en el citosol. En los seres humanos la transcripción se da dentro del núcleo y luego tiene que pasar por los poros nucleares para poder ser transcrito por los, traducido, perdón, por los ribosomas. Pero esta información no se puede transmitir de proteínas a ADN, o sea, no hay como, de la proteína no puedo yo transformar ADN. Y esto fue una de las cosas que más ponía como en jaque a esta teoría, pero bueno, tampoco tanto, porque si sabemos que distintos codones codifican el mismo aminoácido, sería imposible saber cuál codón codificó ese aminoácido. Tenemos hasta 5 o 6 codones distintos que codifican un aminoácido. Y después vemos la estructura de los ácidos nucleicos, que esto ya un poco ya lo tenemos manejado. Tenemos que los ácidos nucleicos están formados por nucleótidos, y estos nucleótidos están formados por un azúcar, que puede ser una ribosa o una desoxirribosa, es una pentosa siempre, y la diferencia va a ser que en el carbono 2', la ribosa va a tener 1H. Entonces es como que si tuviera dos piezas, ¿está? Mientras que la desoxirribosa solo tiene una H. Es como si te hubieran cortado el pie y tiene un muñoncito. ¿Es un poco creepy? Sí, lo sé, pero se van a acordar, van a ver.
¿Ah? En el carbono 1' está la base nitrogenada, que se une mediante un enlace O-glucosílico, que si lo recuerdan es el enlace mediante un enlace covalente con un oxígeno que se formaba para formar los oligosacáridos o los polisacáridos. Si no lo recuerdan, después les mando a que miren el video de oligosacáridos y de glúcidos, que ahí está bastante bien explicado. Luego tenemos que en el carbono 3' es de importancia, porque es donde está el grupo OH, va a estar presente tanto en ribosa como en desoxirribosa, y es el que va a quedar libre para que venga otro nucleótido y se una. Y tenemos el carbono 5', en donde va a estar unido al oxígeno y luego al grupo fosfato. Cuando no tenemos un grupo fosfato, ningún grupo fosfato, esto es un nucleósido. Cuando tenemos un fosfato solo es un nucleótido monofosfato. Cuando tenemos 2 es difosfato y cuando tenemos 3 es trifosfato. ¿Tá? El ATP, el adenosín trifosfato, es uno de los nucleótidos trifosfatos más conocidos, ¿tá? Que es un compuesto de alta energía y que se utiliza muchísimo en las reacciones metabólicas. ¿Tá? Y para el ATP, el que se usa es la adenina, la base nitrogenada. Pero también podemos tener GTP o TTP, que se los pusieron en el examen y un poco los mató, porque decía DTTP y un montón de personas no sabían qué era ese compuesto. La D es de destrógiro, es un isómero del azúcar, destrógiro. ¿Tá? La T es de tri, la T es de timina y la P es de fosfato, era destrógiro, timina, trifosfato. ¿Tá? Y también puede ser con citosina. ¿Tá? Entonces estas son las distintas conformaciones. Y para formar el enlace fosfodiéster lo que sucede es que se hidrolizan estos dos fosfatos inorgánicos o estos dos fosfatos inorgánicos. ¿Tá? Y con esa energía, que es de aproximadamente 61 kilojoules por mol, si no me equivoco, corríjanme si estoy mal. ¿Se acuerdan? La energía de la hidrólisis de un fosfato de ATP, por ejemplo, es de ¿cuánto? ¿Se acuerdan? Ahora que estoy pensando igual es de 63 menos 63 kilojoules por mol. Ah, la variación de energía libre de Gibbs. ¿No se acuerdan? Bueno, no importa, vayan a ver el video de termodinámica y lo van a ver. Entonces ahí tenemos que acá los enlaces fosfodiéster se forman acá, previa de hidrólisis de esos dos grupos fosfatos que van a liberar unos menos 63 kilojoules por mol y van a unir a este extremo 3' que estaba libre con este extremo 5', que es de la molécula que viene, dejando su extremo 3' libre. Acá tenemos la base nitrogenada y acá tenemos que esto va a ser hidrógeno porque es un desoxinucleótido. ¿Ah? Y acá tenemos que lo que son el azúcar y el fosfato van a ser los que van a formar el backbone, que es la estructura, digamos, física, mecánica. Es el componente que está incambiado. Por eso la actividad biológica está a expensas de las bases nitrogenadas, que son aquellas que sí se cambian. Esto le da estructura y esto le da actividad biológica. ¿Ah? Tenemos que la timina está en el ARN y el uracilo en el ARN debido a que la citosina se desamina espontáneamente formando uracilo. Las enzimas reconocen esta mutación y las reemplazan a los uracilos por citocinas. ¿Ah? Y si no hubiera teninas, ¿cómo se distinguirían los uracilos normales? La verdad, no tengo idea. No lo entendí, no lo sé. Hay enzimas en realidad. O sea, no entendí el proceso molecular, porque tampoco se explicó mucho, pero lo que sucede es que hay enzimas que reconocen esa mutación y sustituyen esas citocinas. Bueno, es lo que está acá, opa, es lo que está acá. Son estas enzimas reparadas que reconocen estas mutaciones y las reemplazan por citocinas. ¿Ah? Básicamente es eso. Y lo que les tiene que quedar es que el uracilo se encuentra en el ARN y la timina en el ADN. ¿Ah? El uracilo y la timina van a ser similares en lo que es su estructura química. La única diferencia va a radicar en el carbono en la posición 5, que el uracilo va a tener solamente un hidrógeno, mientras que la timina va a tener un grupo metano. Y la citosina se difiere del uracilo y de la timina por que tiene un grupo amina en el carbono 4, mientras que el uracilo y la timina tienen un doble enlace con oxígeno. ¿Está? Y luego tenemos que en el ADN tenemos un grupo OH, un hidroxilo nomás en el carbono 3' y luego tenemos dos hidrógenos. Dos hidrógenos, esto lo que evita es que
sea más, que interactúe menos con el agua. Lo que hace es que interactúe menos con el medio acuoso que en el que se rodea. ¿Está? Entonces es menos susceptible también a la hidrólisis. Y luego tenemos que en la ribosa vamos a tener los dos OH en el carbono, los dos oxidrilos en el carbono 2' y 3'. Luego tenemos las estructuras del ADN, la estructura secundaria, que tenemos dos cadenas de polinucleótidos que están enrolladas en una doble hélice que es destrógira, o sea, que gira a la derecha, con hebras antiparalelas, que eso ya lo vimos, donde acá en este esquema queda muy claro cómo vamos a tener un surco mayor y un surco menor, que es lo que nos va a dejar expuestas a las bases nitrogenadas, ¿ah? Pero que a su vez van a estar mucho más protegidas por el backbone, ¿ah? Por los esqueletos de azúcar fosfatos que están en el exterior de esta doble alfa hélice, que a diferencia en el ARN, que todas las bases nitrogenadas están expuestas al medio. Nos quedan 8 minutos. Cuando se corte, ya saben, vuelven a entrar, ¿ah? Sin pedir perdón ni permiso. Y tenemos que se forman pares de bases a través de puentes de hidrógenos, adenina, timina, guanina, citosina, y que están separados aproximadamente 3,4 A, ¿ah? Que es una unidad de medida. Que más o menos son unas 10 bases, ¿ah? 10 pares de bases. Y bueno, nada, la posición de los esqueletos de superfosfato definen un surco mayor y un surco menor. ¿Está? Entonces tenemos que estos surcos le dan accesibilidad a la secuencia, o le sacan, que también es importante que esta secuencia no sea accesible tan fácilmente. ¿Está? Entonces tenemos que en el surco mayor podemos tener esta secuencia, ¿tá? Donde vamos a poder identificar si tiene guanina, adenina, citosina o timina, porque vamos a ver, en rojo están representados el aceptor del hidrógeno, ¿tá? A celeste, el donador del hidrógeno, acá sería este es el hidrógeno que se ha donado. En rojo tenemos el oxígeno y nitrógeno, y este nitrógeno que también puede aceptar, en la celeste tenemos un hidrógeno que es el que va a donar para formar el enlace de hidrógeno, aunque estos pueden enlazarse con otros, porque acá ya tenemos los tres enlaces formados. En blanco tenemos los átomos de hidrógenos, ¿tá? Pero que no participan en la formación de puentes de hidrógenos, y en amarillo tenemos grupos metilo, ¿tá? Era metilo, hoy cuando lo dije metano es metilo porque es una ramificación, mala mía. Metano sería si fuera una línea, una cadena no ramificada, una cadena alifática no ramificada. Y esto da formas alternativas del ADN en función de la variación de los movimientos de las bases. Y acá, por ejemplo, tenemos esta proteína CAP que está unida a este ADN, y esta unión se puede hacer a través de los enlaces que se pueden dar, por ejemplo, en este hidrógeno que no está formando puentes de hidrógenos, pero que puede ser un donador de hidrógeno, un dador de hidrógenos. Y en el surco menor vamos a ver solamente estas tres estructuras. Tenemos entonces que los ácidos nucleicos monocatenarios, como son el ARN, como es el ARN, puede adoptar distintas conformaciones. Algunas son estables y están mantenidas por regiones que son autocomplementarias, porque el ADN puede estar sueltito hacia el azar, puede formar una hélice monocatenaria que igual siguen estando expuestas las bases, o puede formar bucles y dobles hélices, ¿tá? Y esto es por autocomplementariedad de bases, ¿tá? Y forma distintas estructuras, ¿tá? Para evitar que estén tan expuestos sus nucleótidos al medio extracelular. Acá tenemos la estructura terciaria del ARN, que puede ser en forma de palíndromo. Bueno, esto es ADN en realidad. ¿Y por qué sé que es ADN? Que alguien me lo diga. Nos quedan 4 minutos. Porque tiene timina. Muy bien, porque tiene timina. Y se llama palíndromo porque podemos leer esta secuencia de adelante hacia atrás, o de izquierda a derecha, y es la misma que de derecha a izquierda. De derecha a izquierda. Entonces, vemos que las podríamos, y acá es lo mismo, esta es la misma ley, ¿tá? Entonces hay como una repetición menor, y esto podríamos también ponerlo en esta conformación, ¿tá? Como que se podrían girar. ¿Ah? ¿Se entiende? Es como que esta que está abajo se puede girar y quedar arriba. ¿Ah? Luego tenemos que acá podemos formar un bucle mediante esta secuencia que es complementaria a esta, pero estos 4 nucleótidos no. Entonces estos van a unirse por complementariedad de base a estas. También tenemos acá esta que podría ser esta conformación lineal, pero esta secuencia es complementaria
con, a ver, esta se une con esta, y esta se une con esta, y estas van a quedar como los bucles, esta como los bucles, y esto como los bracitos laterales. Entonces me va a quedar una estructura cruciforme. ¿Ah? Acá tenemos las estructuras del ARN, que también, por complementariedad de bases, se dobla sobre sí misma. Acá tenemos de transferencia, acá tenemos ribosomal. ¿Tá? Y tenemos que el superenrollamiento es necesario para la compactación del ADN y su función. ¿Tá? Ya que hay momentos en que necesitamos que esté desenrollado, hay momentos que necesitamos que no esté enrollado. Bueno, vaya. Y tenemos que la mayoría del ADN está superenrollado negativamente. Quedé hoy en averiguarles lo de supernegativo y superpositivo. No me acuerdo bien, creo que tiene que ver con la dirección en donde se enrolla y la accesibilidad, pero se los voy a explicar bien, no se los voy a explicar así en el aire. ¿Está? Este superenrollamiento favorece, no esto que sea super negativo, favorece la disociación local de las hebras, que esto es importante para el proceso de la duplicación y la transcripción, ¿tá? Porque si no están desenrolladas no tenemos acceso a la secuencia de bases nitrogenadas, por lo tanto no podríamos, no se pueden leer por las enzimas y no pueden darse ni la transcripción ni la duplicación. Y las topoisomerasas son los que regulan los niveles de superenrollamiento celular, como vimos la topoisomerasa 2, también llamada girasa, y otras que también actúan. Pero la topoisomerasa 2 es como que de las que más relevancia clínica, a veces, más relevancia biológica tienen en lo que venimos dando. ¿Ah? Y es posible que se formen estructuras alternativas debido a estos desenrollamientos, ¿tá? O locales generados por superenrollamiento, que es que, bueno, van a formarse de complementariedad de bases entre otras estructuras. ¿Tá? Esto todo después es recalibrado, es arreglado por las topoisomerasas. Wait, ahí. Entonces tenemos las propiedades físico-químicas, y con esta diapo que vamos por acá ahora, porque si no, no vamos a llegar, es, primero se desnaturaliza el ADN, sabemos que la desnaturalización es la pérdida de las estructuras superiores, o sea, de los enlaces secundarios a terciarios, y esta naturalización parcial del ADN se hace para poder ser copiado. Experimentalmente se hace por temperatura, ya que podemos denaturalizar proteínas por temperatura, por cambios en el pH, por centrífuga y por otras cosas más. ¿Ah? Y luego de que se fue desnaturalizando el ADN, se lo fue estudiando mediante espectrometría y viendo su observancia de luz ultravioleta, se vio que a 80 grados, o sea, a medida que aumentaba la temperatura, sobre todo por encima de los 70 grados, empezaban a separarse las hélices del ADN. Entonces empezaron a ver que había una mayor absorbancia. Cerca de casi 90 grados tenemos la temperatura media, la ATM, que esto nos habla de la temperatura a la cual la mitad del ADN está disociado. ¿Ah? Entonces es un reflejo de la composición promedio del ADN, depende del contenido de guanina y citocinas, o de timinas y adeninas, si se quiere, y tal, como les dije, la mitad. ¿Por qué? Porque la timina y la adenina, al tener solo dos enlaces de hidrógeno, se disocia primero y luego, como los enlaces de hidrógenos tienen una función sinérgica, esto hace que se empiecen a disociar los demás, ¿tá? Hasta que finalmente se separan las hebras y se forman ovillos que tienen una mayor absorbancia. ¿Tá? Y vamos a dejar esta primera parte por acá y luego seguimos con la próxima diapositiva. Entonces habíamos quedado en esta diapositiva, ya la habíamos explicado, ya se había entendido. ¿Ah? Entonces acá vemos como la TM es el reflejo de la composición promedio del ADN. Como vimos, se analiza mediante espectrometría y va a depender del contenido de guaninas y citocinas, de enlaces entre guaninas y citocinas. ¿Ah? Como les dije, la temperatura de la mitad del ADN está disociado. Y acá vemos, por ejemplo, cómo diferentes bacterias o diferentes microorganismos se pusieron en un espectrómetro y se midió su absorbancia y vieron que el neumococo tenía una proporción de 38% de guaninas y citocinas frente a adeninas timinas, que serían unas 62. Entonces fue el primero que llegó a su TM, o sea, a tener la mitad de su material genético disociado. Mientras que Fleri, no tengo idea qué es, M de capaz Mycobacterium o no sé, Fleri,
tiene un 65% de guaninas citocinas, o sea que hay más guaninas citocinas que adeninas timinas. Es el que más tiene, por eso es el que llegó al TM más tarde. ¿Ah? Y tenemos que la renaturalización del ADN, primero tenemos el ADN nativo, lo calentamos, lo desnaturalizamos, y luego tenemos que, primero tenemos una fase lenta, que es cuando se empiezan a encontrar los pares de bases complementarios, y luego tenemos es la nucleación de segundo orden, se llama, y luego tenemos la fase de zippering, ¿ah? Que viene de cierre, que es el primer orden, ¿tá? Que esta es una fase rápida. Esto va a depender de la cantidad de secuencias repetidas que hayan o no. ¿Ah? Porque cuanta más cantidad de secuencias repetidas tengamos, más rápido se va a dar esto. Mientras que cuanto menos secuencias repetidas, o cuantas más secuencias únicas, más lento, porque es más difícil que encuentren bases complementarias para ordenar. Entonces, tenemos que primero encontrar la hebra complementaria, el zipping, o sea, el cierre de las complementarias, y depende del tiempo y de la concentración de reactantes. ¿Ah? Esto nos sirve hacer esto para estudiar, como vimos, la complejidad del genoma y para buscar secuencias específicas. ¿Ah? Esto nos permite analizar la complejidad de un genoma debido a que las secuencias repetidas se asocian rápidamente con la complejidad y las únicas tienen una reasociación lenta. ¿Ah? Porque es como que, a ver, si ustedes están con su familia y solamente son mamá, papá, el hijo y la hija, y están en Disney, ahí se separan, les va a demorar un montón en encontrarse. Mientras que, si ustedes están en perdón, me llegó un mensaje. Si ustedes tienen una familia de 47 personas, ¿ah? Y están en Disney, bueno, un poco más rápido se van a encontrar, ¿no? ¿Se entiende el concepto? Como medio choto el ejemplo, Sí, sí. pero prefiero los ejemplos chotos entendibles que los ejemplos así muy ulalados en francés y que no se entiende nada. ¿Ah? Y con esto terminamos este taller. ¿Ah? Y quedaron ambas partes grabadas. ¿Está? Dudas, insultos o consultas, o lo que quieran, o halagos también, ¿por qué no?